Evento 47, día 3, recta final. ¡Ojo! ¿Qué tal? Quiero destacar la situación y para que quede resaltado, porque al paso lo dijimos, pero quizás fue muy al paso y quiero ponerle como un énfasis a eso. Ciencia negativa, ciencia positiva. ¿Quién es ciencia negativa? Ciencia negativa es el receptor en su estado virgen, es el bebé, ¿sí? Si el receptor en su estado virgen interactúa con el contexto, va a tener la libertad negativa, el contexto le va a dar la realidad y va a ir construyendo sus membranas y la coherencia es inevitable, ¿sí? El problemita que tenemos es que a los niños los agarra la cultura, los agarra la religión y les desconecta la ciencia negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente cuando crece no puede identificar los errores de la cultura, no puede identificar los errores de la religión. Porque la cultura y la religión se le volvieron el aspecto legal. Por lo tanto, el aspecto legal va a configurar su punto ciego, ¿sí? Ya no va a saber a dónde está. Ya va a haber unos patrones que le van a decir a él dónde debe estar, dónde estará, dónde está bien estar, cómo ir de acá para allá, cómo ir de allá para acá, para qué hacer eso, ¿sí? Entonces, mientras más educado, obediente, buen alumno, buen hijo, buen religioso, buen todo eso, va a estar más metido adentro del punto ciego de no poder ver los errores de su religión, los errores de su cultura, los errores de su ciencia, los errores de su entorno. Esto provoca que la realidad no puede ser gestionada, por lo tanto la cantidad de realidad que sobra va a ir creciendo, ¿sí? La realidad que sobra va creciendo. Entonces, cuando el diseño ya está muy vencido, hay demasiada realidad que sobra. Y cuando hay demasiada realidad que sobra, entramos en un caos. Porque ya, no podemos levantar legalidad, solamente podemos bajar legalidad. ¿Pero por qué? Porque ya estamos estimulados con un gran punto ciego. ¿Por razones por qué? Porque se ha no valorado, no había con qué contestar, no había con qué, ¿cómo te puedo decir? Con qué responder. No había un respondedor, no había un receptor respondedor que fuera fiable, ¿sí? Entonces, la Tierra va a pasar a ser ¿qué es lo que usa el bebé? El bebé usa, la Tierra le ayuda. Cuando él se cae, la Tierra lo está sosteniendo para que él se vuelva a levantar. Entonces empieza a relacionarse, a tener una referencia. Y a partir de ahí, todas las cosas son lo que son y las va integrando de manera natural, ¿sí? Lógicamente que el avance, cuando está auditado por tierra, va a ser de características más lentas, porque al ser más genuino, va a ser de características más lentas. Por lo tanto, los que se dejan educar por la tierra van a quedar atrasados respecto de la realidad de los demás, que van a tener mayor abstracción, ¿sí?
Por eso vamos a tener a aquellas culturas que le dan bola a la tierra, pero ¿qué pasa? También tienen estos topes de que hay otros que empiezan a tener otras connotaciones y le van a ganar en velocidad lineal, en el sentido de que el orden legal le va a ganar al legítimo. El legítimo va a ir muy lento. ¿Sí? Tan lento que el otro, ¿sí? Además hay otras cuestiones, ¿no? No se crean que las culturas por ser originales no tienen sus distorsiones. Las tienen muchas, muy grandes y muy fuertes. Las conductas tribales tienen distorsiones muchas, muy grandes y muy fuertes. O sea, no vayan a hacer esta cuestión de decir, porque es una cultura no sé qué, es más sana, porque está más cerca de la naturaleza. No. Bueno, en Madagascar esto se ve claro. Madagascar tiene un montón de conducta tribal, pero si vos te pones a ver de qué está esa, o sea, están atrapadísimos en la repetición, en el chuparle el culo al pasado porque es el pasado, esa cosa de que no hay naturaleza, ya están contaminados con su propia cultura de pasado. ¿Sí? O sea, esta fantasía de que porque no tiene tecnología, no tiene contaminación, olvídenlo. Están con mecanismos muy estrechos también. Y encima, sin los recursos modernos. ¿Por qué? Porque la Tierra también tiene todos los planos. También tiene todos los planos. Entonces, hay planos que siendo precarios tienen altos niveles de distorsión también. Y tiene toda esa escalera negra que le decíamos. ¿Sí? Y encima tiene toda la contra de que al no tener el avance tecnológico no entra en la conciencia abstracta. El avance tecnológico nos ha dado la conciencia abstracta, que la usamos para la tecnología. ¿Sí? Pero sí nos ha dado conciencia abstracta. Nosotros tenemos que saber de lógica para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Si vamos a aquellos no tienen ni eso. Entonces están muy jodidos. Muy jodidos, porque tienen todas las contras y no tienen todos los beneficios. Tienen todas las contras y no tienen. Mucho más jodidos, porque va más lento. ¿Sí? O sea, están legítimos, pero están legítimos en el carajo. ¿Orden legítimo? Sí, total, pero en el carajo, por supuesto. ¿Sí? Por eso, guarda cuando decir, lo mejor es tal cosa, lo peor es tal cosa. Porque en realidad la Tierra es un invento para los desafíos. Y ese desafío se da en todos los órdenes del diseño. Todos los diseños son desafiados. Porque justamente un espacio-tiempo que tiene esa cualidad. Entonces, estamos abriéndole la puerta ¿a qué? A que ese científico negativo bebé vuelva a habilitarse. ¿Sí? Pero en este caso esa habilitación se la damos con las estructuras espaciotemporales genuinas. Entonces nosotros volvemos a tener las cualidades que tiene el bebé. ¿Sí? Y las cualidades que tiene el bebé no son aplicarle la lógica al otro y decirle que es un hijo de puta que no es sincero con la lógica. Esas no son las cualidades del bebé. Las cualidades del bebé se va a meter adentro del cerebro más perverso y va a buscar qué sucede ahí, pero lo va a buscar con una mirada inocente.
¿Sí? ¿Se entiende esto? Se va a meter en la cabeza del más perverso, pero con la mirada más inocente. Y ese va a ser el científico negativo, ya como adulto mayor del espacio-tiempo. ¿Sí? Que sí va a tener las nociones de estructura espacio-temporal para que pueda desarrollar eso. ¿Está? Eso es lo que estamos recuperando. ¿Sí? ¿Qué tal? Es tener un aprovechamiento de la mayor perversión para lograr la mayor conciencia espaciotemporal. ¿Sí? Por supuesto que nadie se va a ir exprofeso a hacer esto, porque de esa manera no funcionaría. ¿Sí? ¿Por qué no funcionaría? Porque te estás yendo a propósito pensando que la identidad te va a hacer eso, te va a ayudar. No. Estamos hablando de que la misma realidad nos va a proveer a nosotros nuestros propios perversos que se van a ir acercando. Está todo muy bien. Está todo muy bien, porque desde tu perspectiva va a ser perverso y desde el lado negativo te va a llevar a la plenitud. ¿Sí? La misma tierra posible tiene esa doble vía. ¿Sí? Y la carga, cuando yo digo, esto me da carga, y entonces yo lo hablo y me siento descargado, yo pienso que hice algo correcto. En realidad, lo único que hice es validar mi fantasía una vez más. Pero como me percibo descargado, dije, hice bien. No hiciste bien nada, hiciste todo al revés. Detecto la carga y entonces yo lo único que sé es que esa realidad operada por mi punto ciego me imposibilita hacer un aprovechamiento de conciencia. Entonces, si entro por esta ruta, el proceso entra a marchar. Si entro por la ruta de decirle al otro, porque yo soy muy sincero y tengo que decir dónde estoy, me fui al carajo. Lo único que hago es reforzar mi fantasía. Pero me voy a sentir aliviado. Sí, te sentís aliviado porque desaprovechaste el potencial otra vez más. ¿Sí? Ese potencial que tendrías que haberlo circulado por otro lado, porque ya sabrías cómo hacerlo, pero no te estuvo gustando la idea. Manipulás la lógica para decir, soy sincero y tengo que decir dónde estoy y estoy acá. Y entonces cuando dije dónde está, me descargué. Sí, te descargaste. Y en esa descarga desaprovechaste la oportunidad. O sea, es como diciendo, estoy cargado de plata y voy y la tiro acá. ¿Ves? Entonces ahora ando descargado. ¿Ves? Porque me cargaba, todo el dinero que yo tenía en los bolsillos me daba mucha carga. Entonces lo dejé tirado ahí, ¿ves? Entonces yo me voy más liviano, ¿ves? Porque como me sentía muy cargado de potenciales, la dejé, claro, dejé la riqueza en otro lado. Pero es que encima la mentira que me hago a mí mismo, que soy sincero. Soy sincero, le dije que me parecía que era un pelotudo, le dije que... ¿Ves? Y toda esa energía que te libera, claro, porque la identidad se está expresando, ¿ves? Te vas, le dije lo que pensaba, porque eso soy sincero. ¿Ven el engaño? Ese sincero es respecto de la identidad, pero no es el sincero del punto sincero. Del hiperconvergente, el que va a hacer el aprovechamiento. No es una mierda de aprovechamiento, lo desaprovechó. Se sacó el bulto de encima. Y después se sintió aliviado. La otra ruta, la que no eligió,
la ruta que no eligió es situación, carga. Situación, carga. Esta carga, punto ciego. Esta situación, ¿sí? Y después lo que utilizo para leer a esa situación es desde ese punto ciego volviéndolo lúcido. Y si no puedo hacerlo, por lo menos sé que no puedo hacerlo, pero sé también que no voy a caer en aquella que quiero procesar por la otra. Bueno, hasta ahora la lógica no se la veo, la única lógica que sé es que como tengo carga, hay un punto ciego acá. O sea, hay un aprovechamiento posible de esa circunstancia para ampliar mi conciencia. Y yo, como no tengo la lógica suficiente, no lo puedo hacer. Eso es sinceridad de 7, no de 4. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque la perversión es transformar la sinceridad de 7 en la sinceridad de 4. Ahí está la perversión. ¿Sí? Pero como yo no acepto esta perversión, quiero mirar que aquella es la perversión. Y aquella perversión me va a dar carga. Claro, si la carga justamente es la posibilidad de expansión de la conciencia que te la estás perdiendo por pelotudo. Claro. Por querer defender la fantasía. Y en vez de usar el aprovechamiento va la descarga. Una cosa es descargar la carga y otra muy distinta es hacer el aprovechamiento. Ale. Cuando tomen conciencia de esta situación, cuando tienen carga y lo puedan advertir, no van a querer descargarse. Porque van a encontrar que esa descarga es un desaprovechamiento. ¿Sí? Y por más que no sepan qué hacer con la lógica, van a saber que esa emoción es un gran capital. Entonces ya la valorización de esa carga le va a cambiar el sentido. Yo sé que esta carga que siento me va a... Es un gran potencial de expansión. No estaría yo sabiendo cómo hacerlo. Pero al menos yo sé que eso es para eso. Y aspiro a que esto se me transforme en lucidez. Y para que se me transforme en lucidez, lo que tengo que hacer es mis propios juicios, que van a estar muy firmes. Mis propios juicios están muy firmes, lo que hago es desafirmarlos, dejar que le entre mucho aire, Ale. Porque ya estoy dándome cuenta antes. ¿Sí? Y esa tentación que va a estar muy arraigada en muchos casos por hacer la descarga. Porque si hago la descarga, revalido la fantasía. ¿Sí? Ale. Sí. Disculpa, ya me amigué con el micrófono. Disculpa. Perdón. La misma palabra perverso te lo está diciendo ver. A per es 4-1, 41. En so. Perverso, ver a per 4-1, ver a 4-1 en so. Si en ese momento en que va a ocurrir la descarga, la persona se puede detener y ver ese per que le está funcionando. Ahora, sí. Ahora, como esta situación es algo que se va madurando lentamente, vas a tener muchos episodios donde te va a dar carga y vos, como puro punto ciego, no sabe lo que le pasa, contiene, se quiere hacer el que aguanta, cuando no aguanta estalla, ¿ves? Y después de estallar hace un aprovechamiento desde afuera.
ese aprovechamiento desde afuera va a ser una preparación para otro momento, donde pueda trascenderse. Porque no es lo mismo volver más hábil a un diseño que trascenderlo. ¿Sí? No es lo mismo volver más hábil a un diseño que trascenderlo. Ale, sería aumentar la perversión. Aumenta la perversión, pero aumenta el nivel de disfraz. ¿Ves que yo agarro una sábana y acá vengo y les hago ¡bú! O me hago un súper, no sé, traje que tenga, un traje que tenga una cosa así terrible que se me aparezca, entonces yo hago ¡bú! No sé, no me imagino, pero es como que asusta más, porque el traje está mejor hecho, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que viene a aprender lógica para hacerse mejores trajes. Mejores trajes. Porque utiliza esta situación y está muy cómodo siendo quien es. Porque ese nivel de autorreferencia le da todo el tiempo esa cuestión, ¿sí? Entonces es muy difícil que llegue a decir, soy tierra violable. Muy difícil que llegue a hacer eso. Porque no es su intención hacer eso. No es su intención la vulnerabilidad. No es su intención volverse vulnerable. No es su intención Su intención es tener un cero cada vez más sofisticado, con agujeritos más finitos, y que ya el disfraz se me volvió mi propia piel. ¿Sí? Ya no es una sábana, ya no es una lona, una tela, una máscara, ya es mi propia piel. ¿Sí? Comprendan, porque la atracción por la lógica, en muchos casos, y yo diría en este momento la mayoría de los casos, viene por ese lado. ¿Sí? La mayoría de los casos. Miren que estoy siendo muy dura, Estoy siendo muy dura. Pero soy muy dura porque aspiro a lo imposible. Aspiro a que los seduzca la integridad de la tierra. ¿Sí? A que los seduzca de verdad la integridad de la tierra. ¿Sí? No es igual. Entonces simplemente ahora se me van a volver evidentes todos estos mecanismos. Se me van a volver evidentes. Los voy a repetir una y otra vez, pero cada vez me voy a volver más consciente de esos mecanismos. ¿Sí? Voy a darme cuenta cómo estoy pervirtiendo la sinceridad de Sol-Tierra y transformarla en la sinceridad de la fantasía. La fantasía es sinceramente fantasía. Quiere y anhela eso. Y es sincera en eso. Nada que ver. Entonces, toma la característica, pero la aplica dentro del diseño. Y dice, soy sincero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es la psicopatía? ¿Sí? Usa el plano de la sinceridad de los legítimos, pero lo va a utilizar dentro de su fantasía. Entonces ahí va a tener una cualidad de validación muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? Por eso, para encontrar algo que nos conmueva es el invento tierra.
en esa integridad tremenda y esa cosa de que su gesta es a través del caos. ¿Sí? Su gesta genuina es a través del caos. Entonces, como humanos y miembros de la Tierra, receptores terminales de la Tierra, es encontrar esta vinculación. Que es la vinculación que nos va a permitir que hagamos lo que dije. Porque nos da una financiación tan grande que nos permite hacer todo eso. ¿Sí? Pero también no se va a estar mostrando lo que hacemos al hacer eso. ¿Sí? Es como que se va a filtrar dentro de todos tus 7 validando 4, un 7 que lo desvalida. Se va a ir filtrando ese pixelito hasta el momento en el cual vos estés haciendo eso y te vuelvas consciente en el momento. ¿Y qué pasa en ese momento? Vas a mirar de manera inocente a tu propia trampa. Mirar de manera inocente a tu propia trampa. Si vos podés mirar de manera inocente a tu propia trampa, vas a hacer una luz en el mundo seguro, ¿eh? Porque la primera inocencia que hay que encontrar es la propia. Entonces, soy un receptor virgen y lo único que me pasa es que me porta un inhumano con una lógica desastrosa. ¿Sí? Yo le decía hoy a una persona que busque de hacer con esta frase algo concreto, que busque de escribirla, que busque de traducirla a todos los idiomas que pueda, que la mire de atrás, que la mire de adelante, que la imagine. Porque lo primero que hay que encontrar es la inocencia propia. Y si uno no puede encontrar a la inocencia propia, olvídate de encontrarla en el otro. Olvídate de encontrarla en el perverso. ¿Sí? Lo único que hace que veas al perverso como perverso es que vos no ves tu propia inocencia. Porque cuando ves tu propia inocencia, vos ves la inocencia de todos. Y eso hasta es natural. Entonces, soy un receptor virgen, que el único problema que tiene es que tiene pegado un inhumano con una lógica de mierda. Como la Tierra sabe lo que hacer con eso, mira, te salió una derivación. Soy un receptor virgen. Tiene adherido un inhumano con una lógica de mierda. Y como la Tierra se especializa en lo que sobra, mierda, sí. O sea, y esta derivación es para encontrar el punto virgen propio, ¿sí? Que es la primera inocencia que tengo que encontrar es la propia. Y no estoy hablando de hacerse el inocente para no sé qué cosa. O sea, porque así como la sinceridad, el diseño usa la palabra inocencia a su forma. ¿Sí? Por eso, si utilizan la lógica de ustedes y no me utilizan la lógica del espacio-tiempo, tampoco va a funcionar. Tiene que usar la lógica del espacio-tiempo, que para eso la usamos de referente.
No es mi lógica. Y no, el diseño no puede trascenderse. El diseño no puede trascenderse. El diseño siempre va a querer trascenderse porque las distorsiones espaciotemporales están hechas con categoría de perfecto. ¿Sí? Vos imaginate. Si ideamos a un receptor, que la frecuencia 4 y la 1 estén combinadas. Entonces, ¿qué va a pasar? 7 validando a 4 de manera plena, entonces resulta, lo soltás y el tipo dice, flor, flor, vaca, vaca. Uy, parece que funciona. Y dice, a ver, perro, perro. ¡Oh! Mierda. Y después, silla, silla. ¡Oh! En un ratito está a punto de convertirse en un dios. Porque se empieza a dar cuenta que tiene un don. Que todo lo que habla se le hace realidad. Y una vez que se empieza a dar cuenta y lo empieza a aceptar. Y si entonces es porque soy lo más importante que hay acá, evidentemente. Tal cosa, tal cosa. Oh, va a tener miedito. Y después lo va a empezar a biologizar. ¿No? Al tercer día lo tenés. Aguas, córranse. Hágase no sé qué. Haga no sé cuánto. ¿Me querés decir cómo haces que este flaco se vuelva inocente? Va a estar difícil. Va a estar difícil. Porque el tipo lo que habla poco, realidad, lo que habla poco. Y lo único que le estaría pasando es que tiene un receptor que está calibrado con que el plano 4 y el plano 1 está coincidente. Pero como no entiende un pedo de cómo pasa eso, cree que es un talento propio. Cree que es un talento propio por el Espíritu Santo. Porque es especial, por supuesto. Sí, porque ve que los otros son boludos, hablan y no pasa nada, y cuando yo hablo pasa todo eso, ya está. No, sí, es impresionante, ¿eh? Es patético. Entonces, claro, es muy difícil. Después resulta, generamos otro receptor donde la frecuencia 4 y la 1 esté muy, muy dispar. Muy dispar. Entonces, va a aparecer una persona que no entendería mucho cómo funciona todo, ¿no? Como que está muy, como con un margen de error muy, muy grande, como medio perdido, como más común. Pero ¿qué va a pasar? Que en esa falta de respuesta rápida tiene mucho más tiempo de proceso para lograr una silla. ¿Sí? Y entonces se empieza a dar cuenta de cómo la silla la hace y se le cae, cómo es que la silla la hace y no se le cae. O se empieza a dar cuenta de todo lo que puede poner adentro de la silla o la estabilidad, todos los atributos de cómo, la cantidad de observación. Entonces realmente va a elaborar la conciencia de la silla, no la experiencia de la silla, el consumo de la silla, la aparición de la silla. No es igual. No es igual. Entonces, estamos en un plano que está facilitado para la producción de la conciencia.
¿Sí? Pero bueno, también por ese nivel de legitimidad, también está la vulnerabilidad de que viene otro del otro tipo y te comiste, te fumaste, que es, wow, cuando es un boludo poderoso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a separar, o sea, que sea poderoso no le quita lo boludo. No le quita lo boludo. Es más, se lo hace mucho más jodido. Entonces, porque el respeto que nosotros en otras épocas, ¿no? Porque ahora está como más democratizadas las cosas. Se respeta más a la gente que tiene menos poder. Se la respeta más. O sea, todo está cambiando mucho, se está pixelando mucho, porque estamos yendo hacia otro tipo de conciencia. Pero váyanse un cachitito más atrás, no mucho, y van a darse cuenta que el margen de error de lo que estoy diciendo es muy evidente. Si tiene poder, aunque sea un boludo, nadie le va a decir eso nunca. ¿Sí? Porque si tiene poder, no es un boludo, pero lo es, pero nadie lo dice. ¿Sí? Y si no tiene poder, aunque sea brillante, es un boludo, porque no tiene poder. ¿Está? Eso es el margen de error de un tiempo atrás. Hoy día, una persona millonaria se le dice boludo y nadie se despeina. No es igual. Antes eso no se podía hacer. Alguien que tenía poder, por más boludo que fuera, eso no se decía. ¿Sí? Y ahora resulta que un youtuber que es nadie, claro, que sale de la nada, sin ningún tipo de título, ni de estudio, ni de no sé, lo avala nadie, y resulta que dice algo que impacta. ¿Ves? Entonces te das cuenta que no viene por el poder. O sea, justamente estas situaciones antes no eran posibles. Por más que lo dijese, era brillante, si no era poderoso, no era importante. Y si la persona tenía poder, era importante, aunque lo único que dijera es una boludez atrás de la otra. ¿Se dan cuenta que hay un proceso de democratización en marcha? Que va avanzando y pareciera como que avanzase sin que nadie controlase ese avance. ¿Sí? No es que alguien dijo, bueno, vamos a cambiar esta situación, ahora resulta que pueden putear al poderoso y ya está, y sacamos un decreto, se puede putear al poderoso y entonces estamos todos puteando al poderoso porque ya lo legalizamos. No pasó así. No pasó así. Bueno, vamos a respetar ahora, resulta que la persona es muy sencilla, pero resulta que una vez se levantó y se le ocurrió hacer un video y está muy bien y esto es fabuloso y entonces ahora pasa a ser importante porque esto es brillante. Entonces hacemos un decreto que diga que son brillantes las personas simples aunque no tengan poder y entonces todos pasamos a... No pasó así. Entonces, ¿qué pasó? Fue algo que logramos legalizar desde lo legítimo. Miren. Entonces, desde lo legítimo ahora nos sentimos con la autoridad de decirle boludo a un poderoso e inteligente a un cualquiera. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta que esa es una legalidad que emerge de lo legítimo? Por lo tanto, va a tener un nivel de integridad muy distinto. Muy distinto. ¿Sí? Está coexistiendo con el otro. Está coexistiendo con el otro.
está coexistiendo con el que va a hacer una conferencia. ¿Y cuántos títulos tiene tu conferencista? Sí, porque tiene acá, allá, esto, lo otro, la universidad de no sé qué, el máster de no sé cuánto, sí, qué bien, ¿no? Esto también existe, ¿eh? Y entonces tiene un montón de papeles que le dicen que el tipo es importante. Entonces con todo eso, uno paga tranquilo, va y escucha de alguien que sabe, ¿no? Esto coexiste, ¿eh? Y es una legalidad que viene así. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Científicos negativos, volvemos a ser bebés, ¿sí? Porque nos empezamos a conectar con el espacio-tiempo y a interactuar de manera autónoma. Y ese científico negativo, que es la persona natural, porque es la persona natural, empieza a poder ser cada vez más capaz de observar los errores dentro de sí mismo. Y al mirar los errores dentro de sí mismo, le es muy fácil empezar a ver los errores en el contexto. Pero ¿qué pasa? Cuando vio los errores en sí mismo, para hacer esto, tiene que haber percibido su propia inocencia. Porque para ver su error, ve su inocencia. Porque si no, simplemente queda en una cuestión culposa de carga. Soy una basura. Cuando se hace así, dice soy una basura. Cuando se hace así, dice no sirvo para nada. Soy un inútil. ¿No? Entonces, ¿quién es el que está haciendo así? El juzgador. ¿Ves? Y este juzgador, lo pone afuera. Primera cosa, tengo que reconocerme como un receptor inocente. Para que yo pueda desdoblarme y comprar toda esa carga inhumana con esa lógica brutal y con todo eso. Asumirlo y asimilarlo, ¿no? Que de pronto hacer esto puede llegar a ser doloroso para muchas personas. A mí me tocó hacerlo, ¿eh? A mí me tocó hacerlo también. Y es más, fueron varias las oportunidades que tuve que hacer esto, ¿eh? Para llegar a esa situación de reconocimiento del receptor en su estado virgen. Yo no tengo un reconocimiento de mi receptor en estado virgen, olvídate de hacer esto. Lo único que vas a hacer es buscar un mejor disfraz. Entonces, soy un receptor virgen. Mi único problema es que tengo adherido un inhumano con la lógica de mierda. Mierda, tierra, qué buena idea. Claro, porque a mí me sobra, por eso digo de mierda, ¿me entienden? Me sobra. ¿Y qué es lo que me sobra? Sólido. Estoy siendo literal, porque cuando hablo con el inconsciente biológico, tengo que usar lenguaje del inconsciente biológico. No tengo que ser puro y refinado, porque estoy interactuando con el punto virgen de mi receptor. Abajo, 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 abajo. Tengo que usar lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar es efectivo. El lenguaje vulgar sirve. Es más, sirve donde el lenguaje sofisticado no sirve.
No sirve que uses un lenguaje lógico con el inconsciente biológico, salvo que tengas una pureza de la puta madre. Justamente de la puta madre, justamente puta. ¿Sí? Porque es distributiva. Distribuye su pureza. Distribuye su pureza. Se ve que puede hacerlo. Se ve que puede hacerlo. ¿Sí? ¿Comprenden esto cuando yo digo de la pureza como esa integridad referencial? ¿Sí? Y puta en el sentido de decir, se desdobla para transmitir ese fractal hacia cada punto. Por favor, quiero que esta imagen les quede clarísimo, porque la noción que tienen ustedes de eso es totalmente distinta. Cuando yo hable así, por favor, entiendan que estoy hablando de esto, ¿sí? Es ese crédito puro que te va a estar brindando hacia cada uno de nosotros de manera distributiva, ¿sí? Si yo modifico la lógica de puta, se me va a modificar todo. Se me va a modificar todo. ¿Sí? Porque es distribuir hacia todos, es una pureza radial. Distribuida hacia todos los puntos. Puta madre, ¿sí? Le está dando crédito a todos sus hijos, le está dando crédito a todas sus antenas. Eso es. O sea, busco que se enamoren de la integridad de la tierra. Eso busco. Porque no van a poder lograr esto desde el diseño. Fracaso asegurado. Desde ahí no se puede. Solamente puedo prepararme para cuando la vida me regale un orificio de oportunidad. Cuando me metan un dedo donde más me molesta, ¿sí? Y ese dedo me haga ver que mi fantasía dista de la realidad. Y el impacto lo pueda procesar en eso. Y lo único que me va a retener ahí es si yo tengo un parámetro de grandeza mayor al mío. Ninguna otra cosa me va a sostener ahí. Ninguna cosa me va a sostener ahí que no sea eso. Ale, no me queda claro el concepto de puta al que te estás haciendo referencia. ¿O por qué usas la palabra puta? Bueno. A ver, lo podés poner como, por ejemplo, lo voy a poner muy dentro del cuerpo, ¿no? Como un sistema nervioso central. Como si, imagínate una central eléctrica que tiene una conexión directa con todos los puntos de la piel. ¿Sí? Entonces, todos los puntos de la piel emanan esa corriente del centro. ¿Sí? La idea de distribución tiene que ver con esa corriente central que se distribuye en todo el sistema periférico. Entonces, hay un encendido sensible, ¿sí? Entonces, ¿qué le dicen a la mujer que es la que goza? ¿Ah? Que es la que está, como que se enciende, ¿está? Entonces,
pero que quiero que vean el sentido de distributivo, ¿sí? Sistema central, sistema periférico. La corriente que hace que la excitabilidad en la superficie sea una corriente, ¿ves?, de goce, tiene que ver con esa distribución, ¿sí? Ahora, vamos a poner otro sentido más social. Este receptor se abre a este emisor, a este emisor, a este emisor, a este emisor, ¿ves? Es como que va con todos los emisores, ¿no? ¿Está? También lo que quiero que veas es el sentido distributivo. ¿Ves? Distributivo. Porque eso que tiene lo brinda acá y lo brinda acá y lo brinda acá, ¿entendés? O sea, en todas las direcciones también. Claro, porque lo que te quiero decir es que algo que posee y lo distribuye, lo irradia a la periferia, claro, a su entorno, ¿sí? Siendo ese entorno el propio entorno, y de hecho literal es la que puede sentir al máximo, ¿sí? ¿Está? Sí. Entonces, esto es lo que estoy queriendo decir, dar el sentido de distributivo, ¿sí? Entonces sería, el concepto santo sería como de ese eje central que le da el potencial Ri, ¿sí? El potencial Ri que le va a dar como el canal de conexión. 61 da, bueno. Y Rho es el que distribuye. Rho distribuye para distintos puntos que ya se van a alejar de esa central, ¿ves? Central, tiempo presente. Entonces, esa distribución del Rho va a ser el mecanismo del espacio-tiempo de generar pasado, presente y futuro. ¿Sí? Y esto va más allá de la voluntad, es... La voluntad. Yo no estoy hablando de la voluntad, ¿eh? No, digo de esto de distributivo o como, no sé, por qué se me vino esto. No. Estoy hablando de la connotación de que son distintas estas cuestiones, son distintas. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con depende en dónde esté hablando, vos tenés que traspolar el concepto eje, ¿no? Sí. No sé si me querías preguntar algo más. No, me dijeron que me pare, por eso me paré. Pero... Ale, yo quisiera aportar una definición de puta. Porque si ponemos del inglés put, que es poner en uno, a la vez es vestirse. Yo me puedo poner a uno. Y uno, a ver, recién ahora yo creo que podemos decir, somos multidimensionales. Porque hay un uno que está habitado. Si el uno no está habitado, si no tenemos puesto al uno, no podemos ser multidimensionales. Multidimensionales, habitar porque todos los planos. Los otros planos son los que terminan fabricando al uno. Entonces el uno es el que porta todos los planos. Por lo tanto es el que se vuelve multidimensional. Y puta. Porque el orden de distribución, ¿sí? Distribuye, puede distribuir. ¿Distribuir qué? Distribuir lo que sea, ¿sí? Estamos hablando de un concepto que vos lo podés traspolar a distintas cosas y va a significar distintas cosas, ¿sí? Ahora, las membranas son las que van a estar parametrizando en qué punto se conectan con la central o no.
Y esas membranas, que son siempre membranas de conciencia, pueden estar siendo manejadas por el inconsciente, ¿sí? O por la conciencia. Y ahí vos tenés las diversas situaciones, ¿sí? En las diversas situaciones. Son diferentes planos que van a estar operando y jugando con toda esta riqueza frecuencial. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Es un ida y vuelta? ¿Es distribuir e incluir? Digo, pensando en la puta. Es distributiva, pero es inclusiva también. El eje va y viene. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pero va a entrar dentro de la situación particular. Porque puede ser de una manera, puede ser de la otra, puede ser de la otra. Van a haber muchas membranas que van a estar administrando las infinitas posibilidades de eso, ¿sí? Y en esas membranas va a haber otros, va a haber un contexto que va a estar respondiendo de una manera o de otra y el otro va a estar recepcionando esa respuesta de una manera o de otra, ¿sí? Pero claro, eso va a depender de cómo se gestionen todas esas cosas, ¿sí? Ahora, nuestra gestión consciente es limitada de eso. Nuestro inconsciente y el inconsciente colectivo gestiona la mayor parte de esos vínculos. ¿Está? Por eso cuando yo te digo la capacidad de amar, no le pertenece a la conciencia nuestra particular, porque ocupa una porción muy pequeña del universo expresado. Para poder amar significaría estar sosteniendo la totalidad del universo expresado. O sea, amar no es posible. Lo que es posible es participar en alguna porción del amor de la tierra que está sosteniendo la existencia de todos. Vos participás de ese amor en alguna porción. Eso sería más atinado. Porque si no caes en una fantasía de que vos estás sosteniendo a la humanidad. Por favor. La realidad te pone a prueba en 2 minutos y te demuestra lo contrario. ¿Sí? Entonces, aparte, generar eso es una fantasía muy, muy tremenda porque va a ser una fantasía muy pesada de sostener. El mundo está cargado de gente que a vos no te va a gustar. Y gente que te va a desafiar. Y gente que te va a lastimar. Entonces, primera cosa, blanqueemos el asunto. ¿Quién está sosteniendo la existencia de todos? Bueno, bien, la tierra está sosteniendo la existencia de todos. Listo, quien puede amar es la tierra. Regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces ahí me saco de mi fantasía de que yo amo a la humanidad. No la sostengo, no la amo. Y esta cuestión que capaz es oportuna en este momento de la palabra amor. 1, 1,3, 1,6, 1,9. Te sostengo en el plano 1 en tu derivación 369, ¿no? Entonces, ¿quién realmente puede tener a esas 4 A, a esos 4 unos y sostener todas las percepciones, las posibilidades y los propósitos, o sea, todo eso junto, ¿sí? O sea, sí o sí es la tierra porque de hecho lo está haciendo. Entonces partís de esa base. Es una construcción lógica que no te permite entrar en corriente de fantasía. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es una construcción lógica que no te permite entrar en distorsiones místicas. ¿Sí? Porque todo el misticismo, la totalidad del misticismo queda totalmente destruida cuando vos estás diciendo algo tan real. ¿Vos estás financiando la existencia de la humanidad? Decime cómo lo haces, desde la nada hasta que lo haces. No vas a poder.
Y si no la estás financiando, no la estás sosteniendo. Entonces no la estás amando. Entendemos por amar algo muy distinto a entrar en una empatía, en un agrado, en un gusto, en una cosa, porque si no ya empieza a ser, es mi karma, y yo por amor, y todo ese rollo que se vuelve muy pesado. ¿Sí? Pero que en definitiva, cuando entramos en estas conexiones con el espacio-tiempo, vamos a ir pudiendo, sí, compartir una porción de amor de lo que la Tierra sostiene, ¿sí? Pero sería un conjunto dentro de ese gran conjunto. ¿Ves? Tengo un conjunto dentro de ese conjunto, que es el conjunto de la gente que me gusta, es el conjunto de la gente que me aprueba, es el conjunto donde me siento bien. ¿Sí? Todos los malos me quedaron afuera. ¿Ves? Por eso los quiero encerrar, por eso los quiero juzgar, por eso los quiero apartar y castigarlos. ¿Sí? Pero la Tierra los está financiando. Algo vas a tener que hacer con ellos, ¿sí? O sea, hay buenos y hay malos y vos vas a tener que vivir con ellos. Entonces, por lo menos entrar en unas relaciones más íntimas, a ver de manera virgen de qué se trata su existencia. Y ahí las cosas cambian. Pero no vas a poder hacer eso si no encontrás un parámetro que te pueda ayudar a hacer eso sin lastimarte. ¿Sí? Porque cuando yo hablo de vulnerabilidad no hablo de lastimarme, ¿eh? A mí lo que me sucedió está muy lejos de lastimarme, ¿eh? Pero muy lejos. Me estimuló, totalmente me estimuló. Pero de ninguna manera me lastimó. ¿Por qué? Porque comprendí la oportunidad. Comprendí la oportunidad y el potencial que había dentro de esa oportunidad. ¿Sí? Y ahora veo con una claridad muchísimo mayor. Y el vínculo mío con el otro creció de una manera descomunal. Muchísimo. Si era bueno, a ese bueno agregale buenísimo. Porque fue una oportunidad de expansión. Dejar la sinceridad del plano 4 para entrar en la sinceridad del plano 7. ¿No es igual? Porque ahí vas a encontrar una capacidad distributiva que no te estaría dando la posibilidad en 4. No te estaría dando la posibilidad en 4. ¿Por qué? Porque el 4 exige reciprocidad. ¿Sí? El 4 exige reciprocidad. Entonces acá hay una apertura más allá, más allá. No es que yo por otro lado voy y me tomo la revancha, ¿ves? No es eso. No es eso. Que no quiero decir que no pueda llegar a suceder tan legítimamente como esto pasó. Claro que sí, por supuesto que sí. Y seguramente pasará en algún momento. Está, ¿no? Yo no quiero caer en nociones románticas estúpidas, porque no estamos para eso. ¿Está? Aparte, en las infinitas posibilidades, más vale
que en alguna me va a tocar algo. ¿Está? ¿Está? O sea, no va por la noción romántica del idilio no sé cuánto. Va por la realidad más caótica que te ofrece un desafío continuo. ¿Sí? Y que vos sabés y confiás que esos desafíos tienen que ver con la expansión de explorar de qué es la existencia, de qué es el espacio-tiempo, de qué es la conciencia, de qué es la experiencia, de para qué sirve todo eso, de cómo se conecta. De compartir cada vez más con la tierra su amor. Su amor, no el mío, ¿ah? El mío no estaría alcanzando. Compartir su amor conmigo. Si yo me abro a compartir cada vez más su amor conmigo. O sea, yo hablo el mío para que ese amor me expanda. ¿Sí? No tiene nada que ver. No me queda claro, Ale, el concepto de inocencia. ¿Podrías? Porque siento que es algo como que me tiene que quedar súper claro. ¿Podrías ampliarlo? El concepto de inocencia. Ay. Bueno, mira. El concepto de inocencia básicamente es libre de toda restricción. ¿Sí? Libre de toda restricción. Entonces, está desprevenido de todo porque no hay nada que lo restrinja. ¿Sí? Entonces, es un observador que está dispuesto a observar cualquier cosa que sea sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? Es eso. El resto de los planos va a ir organizando todo el derrotero del observado. ¿Sí? Pero ese 7 es un espacio irrestricto por completo de observación. Por eso ese 7 que estoy hablando, que es la nada, se va a poder filtrar en absolutamente cualquier espacio-tiempo, en absolutamente cualquier diseño, porque es como si fuera de los naipes el comodín. ¿No? El comodín que puede ser de 4 de copa, de 1 de espada, puede ser de cualquiera. ¿Está? O sea, cuando decís lo primero que hay que encontrar es... Encontrar dentro mío ese observador. Un observador que puede mirarlo todo sin restricción. Ya. Sin parámetros de restricción. ¿Sí? Entonces, el resto de los planos van a organizar a todo eso sin faltante, ¿sí? Porque el orden de restricción va a decir, mira acá y no mires allá. Valora esto, no valores aquello. ¿Ves? Te va a estar diciendo, esto es importante, esto es una boludez. ¿Sí? Ya estamos hablando de un observador que no es irrestricto, es restricto. ¿Sí? 7 es irrestricto completamente. Entonces, en ese nivel irrestricto puede revalorizar las cosas y bueno, los otros planos empiezan a conjugarse con más libertad, ¿Ves? Hay una libertad muy grande para reconfigurarse. ¿Sí? Entonces, es una observación absolutamente irrestricta. Neutra. Por ser irrestricta, tiene esa neutralidad. Claro. ¿Sí? Gracias. Y que va a permitir por sobre todas las cosas la reorganización completa. Porque va a descalificar que el diseño dice que esto es importante y que esto no es importante. Esa observación 7 te pondría todas las cosas observables y encontraría de pronto el 5 una mejor organización.
y detectaría que lo que no era importante para 4 pasa a tener una importancia enorme. ¿Sí? Y lo que era tan importante es simplemente un mecanismo puente. ¿Sí? Entonces, toda esa reorganización la permite ese observador irrestricto, porque viola absolutamente todas las reglas de la observación. Todas. Entonces, la mirada es inocente. Y en esa mirada inocente, por supuesto que en esa inocencia, puesta en el plano, que plano ya no tiene esa inocencia, es estar en un alto nivel de exposición, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hay una sincronización espacio-temporal, hay muchas dimensiones que están colaborando para que ese se desplace protegido por los demás. ¿Sí? Es que esto es muy complejo, no sé si estoy en esta altura del evento de meterme en temas tan jodidos. Yo creería que lo dejaría hasta ahí, porque ya tendría que hablar de ceptrón, neutrón, neutrino, todas esas cuestiones. Y me parece que no estamos para eso en este evento. No, pero con Y eso aparte que estamos recién entrando en los terrenos más importantes de decir, incluir al humano. Incluir al humano. Entonces me estoy enfocando en ese punto. ¿Sí? Que el humano perciba una manera de incluirse con ese observador irrestricto, validando la virginidad de su receptor, encontrando que en esta secuencia 258, una cosa que quiero comentarles, vieron que hablamos del gap, ¿no es cierto? Bueno, Darío tiene frecuencia positiva 40 y negativa 325. Cuando a eso lo restamos, me queda menos 285. Menos 285. ¿Sí? Y en negativo. ¿Sí? Y justamente lo que estamos haciendo en este evento es cambiar arbitrariamente el esquema de la calculadora, generando para el humano una parada en 2, que se alinee con el inconsciente biológico, ¿sí? Y que ya pueda establecer sus vínculos de sus píxeles positivos hacia el contexto y de los negativos hacia la lógica. ¿Sí? Entonces, está posicionado donde ya puede observar su contexto, observarse a sí mismo y de una manera mucho más rica. ¿Sí? Este es el mensaje más importante del evento, que justamente esto de que el gap de Darío justo sea el menos 285 es como muy... porque es el camino que se abre ahora, ¿sí? Para que tengamos justamente una conectividad con el inconsciente biológico directa. Este momento es equivalente al momento donde se plantarían los mitos griegos, ¿sí? Grecia, 30. Cuando hacen el gap mío y el de Darío juntos, da 30. ¿Sí? Esto sería la cuestión de un nuevo mito, ¿sí? Pero a diferencia de ese, porque ese mito quiero mostrarles linealmente una cosa. Es una conexión directa entre lo que es la categoría invento, la categoría creación y la categoría manifestación, ¿sí? Un receptor terminal, un creador y la nada misma, ¿sí? Entran en línea directa y hacen un acuerdo. Ese acuerdo se queda como la base del género
y va a inocular a todo el inconsciente colectivo de todas las antenitas, así, así, así. ¿Sí? Necesariamente, para que esto llegue al plano más lento, se precisa un cuentito. Bueno, ahora ya todo el mundo tiene el cuentito, ¿qué va a hacer? El cuentito lo proporcionó el contexto, como debe ser por otra parte. Porque el cuentito es algo necesario para 11. ¿Sí? 11 precisa un desarrollo, precisa un cuentito. El punto, que esto como ocurre de manera natural, no bajo lo que es una conciencia interdimensional, ocurre simplemente porque ocurre, después queda como una transmisión oral. Porque en ese momento nadie estaba preparado, nadie estaba filmando, nadie estaba haciendo nada, porque no se prensa, o sea, transmisión oral. Entonces queda como un mito, ¿sí? Y aparte es muy gracioso porque dice mito lógico, ¿no? Mito lógico. Si estoy hablando del plantar una lógica en el base 30 que alimente al universo base 30 como inconsciente colectivo, y es en Grecia, que es 30, bueno. O sea, esta situación tendría que ver con eso, ¿sí? Pero ya no estamos a la altura de hacer las pelotudeces místicas, las pelotudeces de que, es una, no sé, es alguien sagrado, es alguien no sé qué. No, era un boludo que le pasó esto y otra boluda que le pasó esto y bueno. ¿Se entiende, no? Es lo que la Tierra sola hace con nosotros, no lo que nosotros hacemos con ellos. ¿Está? O sea, si tenemos todos esos parámetros claros, no entramos dentro del misticismo pelotudo. ¿Sí? La desmantelación de los mitos y leyendas es este año. No hay un crédito para hacer esto el año que viene, no, es este año. Este año es eso. Este año es esa oportunidad maravillosa para sembrar esto. Ale, una pregunta, me da un poco de vergüenza, pero yo quería, si podías hacerme el enlace con el anillo de fuego y el ano del humano, que vos haces algún paralelo con todo eso. Y a mí me ha pasado a veces en el grupo mucha carga de algún receptor respecto al tema de cómo Alejandra comparaba como el potencial del anillo de fuego con el anillito de la persona individual. Es que eso fue, quien se dio cuenta de eso fue, ¿cómo se llama? Sí. Eugenio. Eugenio. Yo no es que lo haya dicho, Eugenio lo dijo. O sea, Eugenio se dio cuenta de que estaba como anillo de fuego, que representa el anillo, y él dijo que un anillo pequeño era un anillito, y entonces, bueno, y ahí, no sé cómo se hizo la analogía en el evento, un participante. Analogía, dice. Ana. No, sí, es que es impresionante. Y después también año y ano, que vos también lo trabajaste en el mismo video y todo eso. Sí. Pero es que tiene una conexión. Porque vos fíjate que el cuerpo humano expulsa lo que le sobra. ¿Ves? Expulsa lo que le sobra. Entonces no está desacertada la conexión. ¿Sí? Porque si estamos hablando de multidimensión, el cuerpo está incluido. ¿Ves? Y estamos hablando de un principio básico del cuerpo, bueno. Mirá. Es que lo que pasa es que la gente todavía está inmadura. No está preparada para esto. Si quiere un cuentito celestial, no un cuentito marrón. Mira, que la tierra expulsa lo que tiene que expulsar, la caca o lo que sea.
la tierra, el humus, creo que es en latín, no sé, significa justamente los desechos que quedan de los vegetales, de los excrementos de los animales, Sí. etc. Y humano sería juntar esa forma de excretar cosas de la tierra a través de un ano. ¿Cierto? Bueno, quiero decir, nosotros estamos inoculados con mucha cuestión celestial. ¿Ves? Entonces tenemos rechazo a las cosas que son más de base. Pero son las cosas más de base las que nos hacen sostener y justamente reparametrizar ese celestial, ¿no? Porque si no, ese celestial se queda estéril. ¿Ves? Ese celestial tiene que bajar y tiene que fecundar y tiene que haber una respuesta de este lado, ¿sí? Entonces, como que estamos con las conexiones muy cortadas, porque no estamos pudiendo levantar la respuesta de abajo. ¿Ves? No levantamos la respuesta porque no encontramos que el abajo también es parte del arriba. No lo encontramos. Queremos ir al cielo, pero nos terminamos cagando muriendo en la tierra, pero queremos ir al cielo. Pero ¿hace cuánto que te venís muriendo y quedás en la tierra? ¿Hace cuánto? ¿Entendés? Nunca lo hemos asimilado. La persona se quiere ir al cielo y se va a ir a la tierra, pero sigue diciendo que se va a ir al cielo. O sea, es como una negación muy fuerte, muy fuerte. No pertenecer acá, no pertenecer acá, no ser de acá. Está mal ser de acá, ¿sí? Estamos nombrando todo el planeta el día de la semana, le toca a la Tierra, Luna. Ale. Nadie quiere poner el culo acá. Ale. Sí, es muy difícil, es una situación de riesgo. Y justamente ahora riesgo es riesgo, 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 ¿no? Riesgo. Ale, acá en el fondo, en el fondo acá en el medio, nada, contarte que fuimos unos cuantos ayer o antes de ayer y fuimos a pasear por el cementerio acá. Sí. Y impresiona al entrar, además de que... Y nadie se fue al cielo. No, están todos ahí. Pero lo gracioso es gracioso y triste simultáneamente, ¿no? Entrás y bueno, además de que hay unos números muy heavies ahí en la entrada, un 1881 y así como impresionantes al entrar, obviamente yo no conocía, al no ser de acá, el cementerio en estas condiciones de ostentosidad, ¿no? De los mausoleos y demás, ¿no? Que allá obviamente también los hay, pero me refiero a acá, en Buenos Aires. Y la sensación al entrar fue de entrar a un cuarto de informática, ¿viste? Donde están los racks con los servidores y las antenas biológicas no vivas ahí. Pero lo fuerte era ver que cuanto más aferrado a la carencia, a la herida de la izquierda estaba ese receptor, más mármol tenía la tumba, de manera que no se conectara con la tierra a tierra, ¿no? Y estaba cuanto más arriba, menos enterrado, mejor, más cúpula, más referencia en ese cielo, ¿no? Y era impresionante cómo ese mármol hacía esa separación para que no tocara a tierra, ¿no? Fuerte, fuerte. Lo imposible para no entrar ahí de nuevo. Y los recolecta. Con esa herida de la izquierda, ¿no? Recoleta. De la opulencia. Fuerte. Sí, sí, sí. Sí. No te entierran, claro, nunca. Del mármol. Bueno, parece que con este re-es-go nos vamos a go, ¿no? Porque creo que, la verdad, estoy impresionada, profundamente agradecida por este evento.
es lo más, me encantó, no sé ustedes, pero les estoy muy agradecida por el nivel de madurez tan grande, por el nivel de respeto tan grande que he percibido en todos los minutos de este evento. En todos los minutos, en todos los segundos de este evento he percibido un enorme afecto, un enorme respeto y una enorme madurez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ri-es go, 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 Ri-es go.